Barba Azul es uno de los personajes principales de una oscura historia oriental, readaptada por el célebre escritor Charles Perrault en el siglo XVII. En ella se cuenta la historia de una joven campesina de nombre Fátima, que accede a casarse con un terrateniente de aspecto intimidante, que luce una gran barba de color azul. Poco después, descubre que su marido oculta los cadáveres degollados de sus anteriores esposas en una habitación de la casona en donde viven. Fátima se salva de morir a manos de Barba Azul cuando sus hermanos acuden en su ayuda y lo asesinan. Catalogado en su tiempo como un cuento de hadas y dirigido a un público infantil, no pasó demasiado para que fuese vetado por lo escabroso de su contenido. Aún así, la imagen de Barba Azul ha trascendido hasta nuestros días y se asocia a aquellos hombres que matan sistemáticamente a sus novias o esposas. Varios asesinos seriales han recibido el apodo de Barba Azul a lo largo de la historia, pero quien inspiró la creación del macabro personaje fue un noble francés del siglo XV llamado Gilles de Gray, el cual asesinó de formas atroces a unos 140 niños. A pesar de que se trata de uno de los barbazules más infames, ni sus víctimas ni su modus operandi se parecen en nada al del relato. Algo muy distinto ocurre con Henri de Landreau, quien en efecto se asimila mucho más al asesino descrito en la obra de Perrault. Landreau enamoraba a distintas mujeres y las asesinaba sin sentir arrepentimiento alguno. Aún así, etiquetar a Landreau resulta complejo, ya que sus actos y sus motivaciones no coinciden con las de otros asesinos seriales. Es más, parece ser una versión masculina de las populares viudas negras, aquellas que mediante engaños atraen a hombres incautos, se casan con ellos y los asesinan para robarles sus bienes. Según los estudiosos del caso Landreau, no fueron necesariamente los desviados impulsos de un depredador sexual los que lo llevaron a convertirse en un asesino en serie, sino su enfermiza y desmesurada avaricia. Mayo de 1918, Francia. En el pueblo de Gambé, a unos 40 kilómetros de París, el alcalde recibió la carta de una desesperada mujer de apellido Lacoste, la cual le pedía ayuda para encontrar a su hermana. Se trataba de Célestine Buisson, una viuda de 44 años que aparentemente había desaparecido después de haber conocido a un sujeto de apellido Fremier, con el cual se mudó a dicha localidad en el mes de agosto de 1917. Lacoste aseguraba que su hermana y su pretendiente estaban viviendo en una casona de campo, pero no conocía la dirección exacta. El alcalde quedó pensativo. Pocas semanas antes, había recibido otra misiva similar, en la cual una mujer le había escrito porque su hermana, Ana Colombe, había desaparecido después de haberse mudado al pueblo con su prometido, un sujeto de apellido Dupont. Colombe, al igual que Buisson, era viuda y tenían la misma edad. En esta primera nota también se mencionaba una casona de campo ubicada en Gambé, pero ninguna dirección. Gambé era un poblado de poco más de 900 habitantes. Que dos personas estuvieran desaparecidas en circunstancias tan similares claramente era sospechoso. En ambas cartas se mencionaba además que la casona estaba rodeada de unos gruesos muros. El alcalde recordó una propiedad ubicada a unos 6 kilómetros de la estación de ferrocarriles, muy cerca de un cementerio, conocida como Villa Hermitage. Movido por la curiosidad e intuyendo que podía tratarse del inmueble descrito en las notas, decidió visitarlo. Una vez que se presentó en el lugar, pudo comprobar que la casa estaba abandonada. Esta pertenecía a un ingeniero de apellido Trick y supuestamente se encontraba alquilada.
Un zapatero que atendía en una calle cercana le comentó al alcalde que la persona que habitaba Villa Hermitage era un sujeto bajo, calvo y con una barba puntiaguda. Lo más inquietante es que aseguró que se le había visto pasear con distintas mujeres en pocos meses y algunos vecinos ya lo habían tachado de mujeriego. El alcalde de Gambé decidió poner en contacto a las familias de ambas mujeres desaparecidas ese mismo día para que intercambiaran información. Tanto Freniet como Dupont fueron descritos como hombres maduros, de corta estatura, voz grave, calvos y con una puntiaguda barba. De inmediato se dieron cuenta que se trataba de la misma persona y acudieron a la policía para realizar una denuncia. Por aquel entonces, las autoridades francesas estaban más preocupadas de los acontecimientos relacionados con la Primera Guerra Mundial, que ya casi llegaba a su fin. Los reportes de personas desaparecidas eran pan de cada día y, sin embargo, este caso les llamó la atención, principalmente porque no era el primero de estas características que era denunciado en París. En los registros policíacos constaba la desaparición en 1915 de Jean Couchet, de 39 años, y su hijo André, de 17. Ambos se habían esfumado después de que se mudaron junto al nuevo novio de la mujer, un sujeto llamado Raymond Diard. La policía los buscó durante meses, pero no pudieron encontrarlos por ninguna parte. Los investigadores intuyeron que Freniet, Dupont y Raymond Diard eran el mismo sujeto y se dictó una orden de arresto. Registraron la abandonada Villa Hermitage poco después, pero no encontraron nada sospechoso. El encargado del caso fue el inspector Jean Bellard, quien tenía la seria sospecha de que estaban enfrentando a un asesino. Si bien las víctimas no eran millonarias, tenían varios ahorros que también habían desaparecido. Bellard creía que este sujeto las habría engañado para robarles el dinero y luego deshacerse de ellas. Sin embargo, no contaba con ninguna prueba que avalara su hipótesis. Visitó a la hermana de Celestine Busseau, la señorita Lacoste, para confirmar parte de la historia. La mujer le contó que Celestine había conocido al sospechoso a través de un anuncio matrimonial en un periódico y que éste la convenció de que vendiera sus muebles y se fuera a vivir con él. A pesar de que la familia intentó disuadirla, la mujer estaba decidida. Decía estar perdidamente enamorada. Una vez que se marchó, mantuvieron contacto por correspondencia hasta que en cierto momento no volvió a responder. Ese mismo día, Bellard se presentó ante la familia de Anna Colomb y pudo corroborar que la historia era prácticamente idéntica. Se fue directo a su oficina para redactar el informe y cerca de las 19 horas, cuando estaba a punto de retirarse, recibió un llamado de la señorita Lacoste. Esta le contó que acababa de toparse con el hombre en una tienda de la calle Rivoli. Se encontraba en una tienda de porcelanas comprando un juego de té junto a una joven que la acompañaba tomada del brazo. Pudo ver cómo el sujeto le entregaba una tarjeta de presentación al vendedor de la tienda para posteriormente salir con la chica y tomar un autobús. El inspector Bellard se presentó inmediatamente en la tienda, pero ésta ya había cerrado. Consiguió la dirección del dueño gracias al sereno del lugar, cogió un taxi y se presentó en su hogar, explicando lo que ocurría. Los dos hombres fueron hasta la casa del vendedor que atendió al sospechoso y finalmente ingresaron a la tienda de porcelanas, en donde encontraron la tarjeta. En ella estaba escrito el nombre de un tal Lucien Juliet y también su dirección, el número 76 de Gaucheschois, en Montmartre. El vendedor describió al hombre como un sujeto bajo, calvo y de barba puntiaguda. Y aunque Bellard estaba ansioso por detenerlo e interrogarlo, las leyes francesas de por aquel entonces impedían que se irrumpiera en la casa de un sospechoso durante la noche.
Estuvo esperando fuera del edificio varias horas, pero poco después se enteró, gracias al conserje, que Lucien Juliet y su novia no habían regresado a su apartamento. Pasarían 4 días antes de que la pareja volviera a la residencia. Sin embargo, nuevamente se hizo de noche y tuvieron que postergar el arresto hasta la mañana siguiente. A las 9:30 horas del día 11 de abril de 1919, Jean Bellard, que se pasó toda la noche fuera del departamento, acompañado por el inspector Riboulet, golpearon la puerta del número 76 de Rochechouart y un hombre bajo, calvo, de barba y aún en pijamas, los recibió con sorpresa. Se le informó que había una orden de arresto en su contra y que tendría que acompañarlos a la comisaría. Este se mostró sumamente molesto, exigiendo todo tipo de explicaciones. De pronto, una joven salió de la habitación. Estaba visiblemente alterada y no entendía qué estaba ocurriendo. El hombre la tranquilizó y finalmente accedió a acompañar a los agentes, no sin antes mirar a su pareja con ojos melancólicos y empezar a cantar con voz grave un aria de la ópera Edmanot del compositor francés Jules Massenet, llamada Adieu notre petit Evil, en la cual la protagonista se despide de su pareja cuando se ve obligada a abandonarle por su nuevo amante. La pintoresca escena no dejó indiferente al inspector Jean Bellard. Por lo visto, el sujeto al que habían aprehendido estaba consciente de que no volvería a ver a su mujer, o al menos eso estaba insinuando. Mientras el inspector Riboulet se llevaba al sospechoso a la estación de policía, Bellard se quedó para registrar el departamento e interrogar a la joven. Su nombre era Fernande Segret y era actriz. Aseguraba que llevaba viviendo con el hombre casi 2 años y que no entendía de qué se le estaba acusando. Durante el registro, Bellard encontró una carta en el bolsillo de una gabardina dirigida a un tal Landru. Le preguntó a Segret si conocía a alguien con ese apellido, pero ella le aseguró que no. Para el agente, estaba bastante claro que Lucien Juliet no era más que un nombre falso, al igual que Fremiet, Dupont y Raymond Dial. La duda era si Landru realmente existía o se trataba de otra invención. Cuando Bellard llegó a la comisaría, Riboulet le informó que mientras viajaban en el vehículo policial, el sospechoso intentó deshacerse de una libreta negra que llevaba en el bolsillo, lanzándola por la ventana, pero consiguió detenerlo. Al ser registrado, se pudo hallar otra agenda similar escondida entre sus ropas. Estas terminarían siendo una pieza clave para la investigación. Al mismo tiempo, Bellard revisó los registros policiales y encontró lo que buscaba: la ficha de un tal Henri Désiré Landru, condenado 6 veces por diversas estafas. Cuando lo interrogaron, aceptó que aquel era su verdadero nombre y que efectivamente era un timador. Sin embargo, cuando se le preguntó por el paradero de las mujeres desaparecidas, se negó a colaborar. Landru resultó ser un hueso duro de roer. Tenía una respuesta para todo, y si no era el caso, simplemente dejaba de hablar. Algunos investigadores comenzaron a sentir que perdían el tiempo interrogándole y reconocieron que se trataba de un sujeto extremadamente astuto. Desde un principio, parecía que no iba a confesar nada que pudiera comprometerlo. Fue entonces que sus misteriosas libretas fueron examinadas. En una de ellas estaban registrados los estados de cuenta de su dueño, gastos de viajes y un listado con 11 nombres, entre los cuales se encontraban los de Célestine Buzot, Anna Colomb, Jeannette Couchet y su hijo André. Se pudo comprobar que las otras 7 mujeres de esta lista también habían desaparecido.
Los nombres de otras 283 mujeres fueron encontrados en las páginas posteriores, despertando la incertidumbre de la policía. Landreau aseguró que solo se trataba de clientas a quienes compraba muebles de segunda mano para revenderlos. No negó que mantuvo relaciones sentimentales con algunas de ellas, pero declaró: "Un hombre de honor no habla de sus relaciones íntimas con las mujeres, no comenta nada de ellas con extraños y menos aún con agentes de la policía". Según los registros de sus diarios, habría concertado citas con 179 de ellas. En su departamento también se encontró el recibo del alquiler de un garaje ubicado en el municipio de Clichy. Cuando este fue registrado, se descubrieron varios muebles, ropas de mujer y los documentos de Célestine Buisson y Anna Colombe. A pesar de contar con toda esta evidencia, no era suficiente para culpar a Landreau de asesinato. La Villa Hermitage nuevamente fue inspeccionada, esta vez de manera mucho más minuciosa. La misión de la policía era la de dar con al menos uno de los cadáveres. Si bien se encontraron pequeños fragmentos de hueso carbonizado en un cobertizo, estos no pudieron ser identificados como humanos. Se realizaron exámenes en el horno y la chimenea de la casa, pues varios vecinos aseguraron que desde allí salía constantemente un humo negro y pestilente. Sin embargo, no había rastros de grasa o tejidos humanos. En uno de los jardines de la propiedad se encontraron los cuerpos de 2 perros que Landreau habría estrangulado con una cuerda, supuestamente a petición del dueño de la casona. Finalmente, se contabilizaron 295 fragmentos de hueso, más de 1 kilo de ceniza de apariencia sospechosa al costado de la caldera del sótano, ropa de mujer y 47 piezas dentales. Aunque se realizaron varias excavaciones e incluso se drenó un lago cercano, no se halló ningún cadáver. Las investigaciones continuaron y la gran mayoría de las 283 mujeres con las que Landreau mantuvo contacto fueron encontradas con vida. Muchas de ellas respondieron a los anuncios matrimoniales que el sospechoso publicaba en los distintos periódicos de París. Uno de ellos decía lo siguiente: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Por aquella época, la Primera Guerra Mundial se había cobrado la vida de millones de franceses en el frente de batalla, dejando atrás a viudas desamparadas que, aunque contaban con ahorros, no sabían administrarlos. Una vez que Landreau se contactaba con ellas, las conquistaba gracias a su carismática personalidad y refinados modales, para posteriormente ofrecerles matrimonio. Por algún motivo, las mujeres caían rendidas a sus pies y accedían a todas sus peticiones, incluyendo aquellas en las que les solicitaba todo su dinero para negocios e inversiones. Luego las abandonaba y las dejaba en bancarrota. Y aunque fueron víctimas de las estafas de Landreau, algunas de estas mujeres aseguraban seguir enamoradas de él. El magnetismo que Henri Landreau ejercía sobre las mujeres era desconcertante. No era un sujeto agraciado físicamente ni tampoco un millonario. Es más, generalmente estaba en bancarrota. Aún así, gracias a sus buenos modales, su sentido del humor y su carisma, conseguía conquistar tanto a mujeres mayores como jóvenes con increíble facilidad. De momento, Landreau era sospechoso de un total de 11 desapariciones. Las evidencias indicaban que podría haber calcinado los cuerpos, pero aún no existía una prueba definitiva de aquello. Tampoco estaba claro cómo las habría asesinado. Los investigadores creían que posiblemente las dormía con cloroformo
para luego estrangularlas. Poco a poco, la noticia del supuesto asesino de viudas fue cobrando fuerza en los medios de comunicación de la época, llegando a difundirse no solo en Francia, sino en toda Europa. La insólita e intrigante apariencia de Landreau quedó plasmada en cientos de periódicos y despertó el interés de millones de personas. Todos querían saber cómo un sujeto de sus características había conseguido engañar y seducir a cientos de mujeres. La popularidad de Landreau fue tanta que recibió miles de cartas y regalos estando en la cárcel, además de centenares de propuestas de matrimonio. En las elecciones de 1919, más de 4.000 franceses lo postularon como candidato. Henri Désiré Landreau nació el 12 de abril de 1869 en París, Francia. Hijo de una familia modesta, destacó desde pequeño por su aguda inteligencia, tanto así que sus padres consideraban que podría convertirse en un próspero empresario o un profesional de renombre cuando llegara a la adultez. Era un amante de la música y la literatura e incluso participó en el coro de la iglesia, caracterizándose por su voz grave y afinada. Cuando terminó sus estudios, a la edad de 17 años, sus calificaciones eran excelentes y parecía que el futuro era promisorio. Trabajó como ayudante para un par de arquitectos, pero el dinero que ganaba no le alcanzaba para pagarse los estudios superiores. Hizo el servicio militar en Saint-Quentin y consiguió ascender rápidamente al grado de sargento. Y aunque le gustaba la vida militar, por aquellos años sedujo a una de sus primas y tuvo una hija con ella en 1891. 2 años más tarde contrajeron matrimonio. Posteriormente tendrían otros 3 hijos. Para 1894, Landreau tuvo que retirarse del ejército. Contaba con algunos ahorros, pero no eran suficientes para mantener a su familia. Fue así como invirtió unos 1.800 francos en una firma que le aseguraba estabilidad y que exigía una fianza para ingresar. Sin embargo, el director de dicho proyecto huyó con su dinero, dejándolo en bancarrota. Este sería supuestamente el punto de inflexión de Landreau, el momento en el que decidió convertirse en un estafador y nunca más en una víctima. Algunos biógrafos, como el británico Dennis Barden, creen que la historia es poco creíble. De hecho, plantea la idea de que él le pidió prestado el dinero a su jefe y nunca se lo devolvió. Independientemente de la veracidad de este episodio, es a principios de 1900 que Landreau comenzó a realizar robos y estafas por doquier, a veces con botines ridículos. En cierta ocasión, publicó un aviso en un periódico en donde solicitaba a una persona para realizar el envío de documentos y recados en la ciudad. En la nota, especificaba que el aspirante debía contar con bicicleta propia. Cuando un joven se presentó para el trabajo, le encargó un recado en una calle cercana y le dijo que podía hacer la entrega a pie. Cuando éste regresó, tras descubrir que la dirección era falsa, se dio cuenta que Landreau había huido en su bicicleta. Fue a dar a la cárcel en varias ocasiones por diversas estafas y ya se había consagrado como un criminal de poca monta, aunque alternaba la vida delictual con trabajos honrados, como vigilante, contratista, empresario de mudanzas, mecánico de bicicletas y revendedor de muebles. Pero Landreau era ambicioso. No solo quería ganarse la vida y mantener a su familia, sino que soñaba con vivir en la opulencia. Para ello, no bastaba con realizar pequeñas estafas. En 1909, vio un llamativo aviso en el periódico, en el cual una solitaria viuda ofrecía su patrimonio a aquel hombre que pudiera hacerle compañía.
Londru se presentó ante ella y la conquistó de inmediato, pero lejos de cumplir con su parte, le robó más de 15.000 francos. La mujer lo denunció y empezó a ser buscado por la policía por cargos de estafa. Fue entonces que Londru comenzó a falsificar documentos y cambiar constantemente su identidad para no ser atrapado. Aquello suponía una complicación extra, pero era un sujeto astuto y metódico. Aún así, comprendió que si quería continuar con ese modus operandi, tendría que perfeccionarlo de alguna manera. Que la víctima de estafa lo denunciara a las autoridades no le beneficiaba en absoluto. Hacerlas desaparecer, si las circunstancias del caso así lo requerían, parecía ser mucho más conveniente. Sus padres, por otro lado, se sentían defraudados por el comportamiento de su hijo, que entraba y salía de la cárcel de forma constante. Eran una familia humilde, pero confiaban en que los ayudaría y sacaría de la pobreza de forma honesta. Su madre falleció en 1910 y su padre se ahorcó en 1912 a causa del vergonzoso comportamiento de su hijo. Por lo visto, ni siquiera ese dramático suceso puso freno a la vida delictiva de Londru. Su forma de actuar se fue tornando más sigilosa con los años. La policía estaba tras sus pasos y tenía una orden de arresto pendiente hasta que sobrevino la Primera Guerra Mundial. En 1914, la confrontación bélica hizo que las prioridades de las autoridades francesas se enfocaran en otros temas y no en dar con el paradero de un estafador de poca monta como Londru. Al mismo tiempo, la cantidad de franceses muertos en el frente derivó en un drástico aumento de viudas en el país. Muchas de ellas hacían publicaciones en agencias matrimoniales con la esperanza de encontrar a un hombre que las acompañara. Por aquel entonces, Londru cortejaba a cualquier mujer que se le cruzara por el camino. Sentía gran placer cada vez que lograba una conquista, y si además podía estafarla de algún modo, la gratificación era todavía mayor. Mantenía varias relaciones en paralelo y era lo suficientemente astuto como para que no lo descubrieran. Comenzó a publicar anuncios matrimoniales en los periódicos, los cuales tuvieron gran aceptación y recibió cientos de respuestas, principalmente de viudas. Posteriormente, las clasificaba y entablaba relación con aquellas que tenían dinero o bienes con el fin de estafarlas. Al mismo tiempo, seguía pendiente de su esposa y sus 4 hijos. Excusaba sus ausencias diciendo que se encontraba en viajes de negocios, cuando en realidad estaba cortejando a sus futuras víctimas. Fue entonces que comenzaron las desapariciones. En enero de 1915, Jean Couché, de 39 años, y su hijo André, de 17, se esfumaron tras mudarse con él a una casona arrendada en Bernouillet. En junio, Thérèse Labordelin correría la misma suerte. En agosto, desaparecía Marie-Angélique Désirée Pelletier, otra de sus prometidas. En diciembre de ese mismo año, Londru se mudaría a Villa-Armitage, en Gambé, lugar escogido para sus siguientes golpes. Una de las primeras remodelaciones que hizo en la propiedad fue agrandar el horno de la estufa. Las mujeres que llevó hasta esa casa y de las cuales nunca más se supo fueron Berthe Jean, Anne Colombe, André Babelet, Célestine Buisson, Louise Josephine Young, Anne-Marie Pascal y Marie-Thérèse Mercadier. Esta última víctima habría sido finalmente la dueña de los 2 perros que fueron encontrados enterrados en la Villa Hermitage. Todos estos crímenes habrían transcurrido entre 1915 y 1919. El posible método de Londru para deshacerse de los cadáveres
parecía haber sido por medio del descuartizamiento y la incineración en el horno de la casa. El caso Landru causó expectación durante un largo tiempo en toda Europa. Para aquel entonces ya había recibido varios apodos, pero el más famoso fue el del Barba Azul de Gambé, haciendo alusión al cuento de Perrault. Otros lo llamaban el pelirrojo de Gambé, porque en efecto su barba era más bien rojiza. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1921 y se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Versalles, 2 años después del arresto de Landru. Las apariciones públicas del asesino generaron un enorme revuelo, y París se llenó de periodistas y curiosos de todas las partes del mundo. También diversas celebridades querían estar presentes para ver de cerca al acusado. Pero por sobre todo, eran las mujeres las que estaban más interesadas. Muchas decían sentirse atraídas por él. Algunas se desmayaban cuando las miraba fijamente, y se comenzó a correr el rumor de que incluso poseía poderes hipnóticos. Los medios de comunicación anunciaban que se trataba del juicio del siglo, y hasta cierto punto tenían razón. La sala estuvo llena todos los días, y Landru no decepcionó, convirtiendo el proceso en un verdadero circo. A pesar de que se enfrentaba a 11 cargos de asesinato, se mantuvo tranquilo y se dedicó a hacer reír a la audiencia con su acostumbrado sentido del humor. Incluso declararía en cierto momento: «Lo que más me duele es pensar que con todo este escándalo, mi mujer sabe ahora que le he sido infiel». Cuando una de las asistentes no pudo encontrar asiento mientras se celebraba el juicio, se levantó y galantemente le ofreció su puesto en el banquillo de los acusados. La acusación se centró en presentar todas las pruebas recogidas por la policía, mientras que la defensa lo negó todo. Por lo visto, Landru estaba seguro de que no podrían culparlo de asesinato si no había cuerpos y si él insistía en su inocencia. Sin embargo, la evidencia era demasiada. Ropa de las víctimas, muelas, fragmentos de hueso, documentos, muebles y una libreta con cientos de nombres de mujeres a las que estafó y en algunos casos hizo desaparecer. La aparición en la sala de tribunales de Fernand Segret y sus declaraciones a favor de Landru tampoco fueron suficientes para convencer al jurado de su inocencia. La joven aseguraba que se trataba de un hombre bueno, romántico y sensible, con quien vivió durante más de 2 años y del cual estaba profundamente enamorada. Aunque muchas cosas estaban en su contra, Landru consiguió ganarse a gran parte de la audiencia gracias a su sentido del humor, inteligencia y carisma. Hasta cierto punto sabía defenderse bien cuando se le cedía la palabra, pero resultaba evidente que se preocupaba más de hacer reír a los presentes y llamar la atención que de enfrentar competentemente las acusaciones. Los miembros del jurado llegaron a la conclusión de que Landru era culpable, sin embargo le hicieron una petición al juez para que no lo condenara a muerte. Dicha petición fue rechazada. El 30 de noviembre de 1921, Henri Désiré Landru, de 52 años, fue encontrado culpable de los 11 cargos de asesinato y condenado a morir en la guillotina. Tras oír el veredicto, se puso de pie y le agradeció cortésmente los servicios a su abogado. A las 6:10 de la mañana del 25 de febrero de 1922, Landru fue conducido rápidamente por 2 carceleros hasta la guillotina, la cual curiosamente era apodada La Viuda y que estaba ubicada en el patio de la prisión de Versalles. Según el periodista norteamericano Webb Miller, quien estuvo presente aquel día, la ejecución se llevó a cabo en apenas 26 segundos.
Posteriormente cogieron el cadáver y lo introdujeron en un coche fúnebre. Landru nunca reconoció su responsabilidad de los asesinatos. Horas antes de que fuera ejecutado, uno de sus abogados le pidió que le contara la verdad, pero este respondió que no podía, ya que formaba parte de su bagaje personal. En cambio, le regaló un curioso dibujo de su cocina dentro de un marco. Pasarían 41 años antes de que su hija quitara el papel de dicho marco y encontrara en el reverso de la hoja la siguiente nota escrita a mano: «Yo lo hice, quemé los cuerpos en el horno de la cocina». En 1968, su amante se suicidó arrojándose al foso de un castillo. Dejó una nota que decía: «Aún lo amo y sufro demasiado». Actualmente, la cabeza de Landru se exhibe en el Museo de la Muerte en Hollywood, California. Ha pasado más de un siglo desde que el caso de Henri Landru revolucionó a toda Europa, siendo citado en miles de publicaciones referentes a los crímenes más infames de la historia. Sin embargo, su perfil psicológico sigue siendo hasta cierto punto un enigma. Según Jean Bellard y los investigadores del caso, Landru no ganaba demasiado dinero con cada estafa que realizaba. Parece ser que lo que realmente disfrutaba era conquistar a las mujeres que se convertirían en sus futuras víctimas. Por otro lado, la obsesiva compulsión por anotarlo todo en sus libretas también evidenciaba que era un sujeto tacaño, frío y calculador. Categorizaba a las mujeres que conocía entre pobres o adineradas e incluso si disponían de muebles para vender. A las mujeres que desaparecieron les compró boletas de ida de París a Gambé, mientras que para él eran de ida y vuelta. Su sombría imagen ha inspirado cientos de libros, cuentos, obras de teatro e incluso películas, como Monsieur Baidu, protagonizada por Charles Chaplin en 1947, Landru de 1963, dirigida por Claude Chabrol, y el telefilm Désiré Landru del año 2005, entre otras. Elocuente, carismático, inteligente, metódico, misterioso y seductor, Henri Landru es considerado aún a día de hoy uno de los asesinos seriales más lúgubres y peligrosos de todos los tiempos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.